Hallar las proyecciones y la verdadera magnitud de la sección que el plano PP' produce en el prisma de la figura. En este caso podemos observar que es un prisma cuya base es un rombo y que sus aristas, digamos, laterales son verticales. Esa base se encuentra en el horizontal de proyección. Queremos seccionar ese prisma por este plano, P', que es un plano de canto perpendicular al vertical. Sabemos que, al ser verticales las aristas, pues el vértice de la base y el vértice de la sección, sus proyecciones horizontales son coincidentes. Por tanto, por otro lado, como el plano es proyectante, la proyección vertical de la sección estarán en estos puntos, que son los de corte de esas aristas laterales con la traza, debido a que todo punto situado en este plano tiene su proyección vertical sobre la traza vertical P'. Luego entonces, simplemente donde estas líneas corten a esta P', tendremos las proyecciones verticales de la sección, de los vértices de la sección. Tendremos aquí el A' mayúscula, cuya A mayúscula estaría aquí, no la representamos porque coincide con A minúscula, para no complicar de letras. Este es el B' y el D', este sería el B, que tiene aquí su B' y este D tiene aquí su D', dada la posición. Y este C' mayúscula C. Para hallar la verdadera magnitud de la sección, o sea que la proyección vertical de la sección sería este segmento y la proyección horizontal sería esta, coincidente con la proyección horizontal de la base situada, ya digo, en el horizontal de proyección. Para hacer esto, lo que ya es la verdadera magnitud, lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano y arrastrar en dicho abatimiento a los puntos mayúsculas. Para ello vamos a aprovechar la construcción esta de hacer centro aquí y trazar radios, arcos de estos radios, desde este punto hasta A', desde este punto a B', etc. Y vamos a arrastrar en ese abatimiento a la traza vertical P', que vendrá una vez abatida a coincidir con la línea de tierra. Estamos abatiendo sobre el horizontal y por tanto el eje de abatimiento sería la traza P. Haremos ese arco de centro en este punto y radio hasta A' y cortará la prolongación de la línea de tierra en un punto. Y ahora no hay más que por A, sabemos que todo punto tiene su abatido en una perpendicular al eje de abatimiento y no hay más que por este hacer una perpendicular a la línea de tierra para tener el A abatido. Repetimos el proceso con el B y con el D, trazando un arco similar y ahora desde B haremos una perpendicular y desde D otra, a la traza P. Y ahora desde este punto haremos sendas perpendiculares a esta línea y a esta otra para tener en sus intersecciones el B abatido y el D abatido. Para el C podríamos hacer lo mismo, pero vamos a aprovechar el basarnos en la afinidad existente entre la proyección horizontal de una figura situada en un plano y su abatida. El eje es la traza P y la pareja de puntos afines sería cualquier pareja de puntos formada por la proyección y la posición abatida. Por ejemplo, en este caso vamos a prolongar el lado BC. Prolongando el lado BC tendremos que cortará dicho lado a la prolongación de la traza P en un punto. Ese punto es doble y como esta recta pasa por B, su abatida pasa por el B abatido. Por tanto, tendríamos que esta línea que estamos dibujando es la abatida de la BC. Y ahora no hay más que por C hacer una perpendicular a la traza P y prolongarla y en su corte tendremos el C abatido. No habría más que unir estos puntos para tener aquí el polígono que es otro rombo. Como se puede ver, de tamaño diferente a este, es parecido pero es diferente. ¿A qué se debe esa diferencia? Pues a la inclinación del plano respecto a la horizontal, que el rombo sufre una deformación, reducción al proyectarse y por tanto en forma real mayor de tamaño. Y ya tendríamos aquí la figura abatida. Las proyecciones del prisma, simplemente, si lo limitamos, sería esto que vamos a dibujar ahora a continuación. Sería simplemente trazar, esto sería el contorno de ese prisma. O sea, podemos nosotros aquí perfectamente dibujar, vamos a poner un grosor un poquitín mayor, ¿no? Y aquí tendríamos ya lo que sería la proyección vertical del prisma, la abatida, y en realidad la proyección horizontal sería simplemente pues marcar más fuerte la base, puesto que la proyección horizontal de la base situada en el horizontal y la proyección horizontal de la base situada en este plano, o de la sección de este plano, se confunden. Insisto que aquí habría que poner A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula coincidentes con las minúsculas, puesto que son puntos situados en líneas verticales. Este segundo caso, que tiene el mismo enunciado que el anterior, vemos que
tiene una serie de particularidades. Ahora ya el plano sección P'P no es proyectante, sino es un plano oblicuo a los de proyección. Siempre que se empieza un problema hay que ver si hay alguna particularidad en los datos. En este caso observamos una, y es que el lado AD y el lado BC de la base, que se encuentra en el horizontal, son paralelos a la traza horizontal P. Esto luego veremos que va a tener una simplificación. Siempre que podamos basarnos o utilizar o aprovecharnos de simplificaciones de los datos, lo haremos. Bien, lo que vamos a hacer va a ser, igual que en el caso anterior, hallar las intersecciones de las líneas verticales correspondientes a las aristas laterales del prisma con el plano sección P'P. Para ello vamos a coger planos frontales. Por ejemplo, un plano frontal que pasa por la arista B, la arista que pasa por B. Este sería un plano frontal auxiliar que contiene esa arista, dado que es vertical. La intersección de ese plano con el plano sección P'P' va a ser una frontal de plano con su proyección vertical paralela a la traza vertical P', y el corte de esa paralela a la P' con la proyección vertical de la arista en cuestión, que es la que pasa por B, sería este punto B'. Bien, una vez que tenemos eso, observamos un detalle, que como BC es horizontal, porque es paralelo a esto, a la traza P, pues la B'C' también lo va a ser. Por tanto, no hay más que desde B' hacer una paralela a la línea de tierra para tener aquí el C', que es la intersección de esta arista vertical con el plano sección. Podríamos haber tomado una frontal que pase por C, haber venido y la paralela hubiera cortado en C. Pero observamos, insisto, que si esto es B mayúscula, que no ponemos la letra, y esto será C mayúscula, si B mayúscula, C mayúscula es un lado de la sección, pues lógicamente al ser este lado paralelo a la traza P, significa que va a ser un lado horizontal, lo cual implica que el lado B mayúscula C', C mayúscula prima, sea paralelo a la línea de tierra, como corresponde a una horizontal de plano. Lo mismo ocurrirá luego cuando hallemos la arista que pasa por A y por B. Entonces, a continuación lo que hacemos es trazar un plano frontal que contenga el punto D, hallamos el mismo procedimiento de intersección con el plano dado, y aquí tendremos el punto D mayúscula prima. Y lo mismo, como AD es horizontal, pues la A' mayúscula, D' mayúscula también lo será, luego será paralela a la línea de tierra. De esta manera sacamos el A'. Podríamos, insisto, por A haber hecho un plano frontal, haber subido aquí, haber hecho la frontal y habríamos llegado a la misma situación. Una vez que tenemos esto, no tenemos más que unir los puntos y tenemos aquí las proyecciones de la sección. Vemos que, insisto, la proyección horizontal de la base situada en este plano horizontal y la proyección horizontal de la sección de letras mayúsculas se confunden, dado que las líneas estas son líneas verticales. Borramos las líneas y limitamos, digamos, y aquí tendríamos las proyecciones del prisma. La proyección vertical y la proyección horizontal, que sería todo confundido en este cuadrado. Se nos pide también la verdadera magnitud de la sección. Por tanto, lo que haremos será batir el plano y arrastrar en dicho abatimiento los vértices representados con las letras mayúsculas. Haremos la construcción de trazar, por ejemplo, tomamos el punto A mayúscula y haremos por su proyección horizontal una paralela y una perpendicular. Insisto que no hemos puesto aquí las letras mayúsculas para no complicar en exceso la figura. En la paralela llevaremos la cota. Tomamos esta medida como radio de una circunferencia que representa la cota del punto A mayúscula y con centro aquí dibujaremos esa misma circunferencia, con lo cual tenemos aquí trasladada esa cota en la paralela. Hacemos la perpendicular y ahora uniremos este punto de corte con la traza, con este. Y eso será el radio de un arco de circunferencia que corta la perpendicular trazada por A en el punto A mayúscula entre paréntesis. Ese sería el punto A mayúscula prima A arrastrado después de haber sido abatido el plano. Vemos entonces que este lado AD, al ser paralelo a la traza P, su abatido también lo va a ser. Por tanto, no hay más que por A hacer una paralela y aquí tendríamos el de abatido. Para el B, nos podemos auxiliar de un punto cuyo abatido conozcamos. Por ejemplo, el D, ya tenemos aquí su D abatido. Pues podemos unir B con D y prolongar esa línea hasta cortar a la traza P. Nos basamos en la afinidad existente. Como esta recta pasa por D, su abatida pasa por D abatido y este punto es doble. Por tanto, uniremos estos dos puntos mediante una recta que corta a la perpendicular trazada por B en el punto B mayúscula entre paréntesis. Por otro lado, este lado BC es paralelo también a la traza, luego su abatido también lo va a ser y no tendríamos más que unir estos puntos para tener aquí la verdadera magnitud de la sección. Dado el prisma de la figura, cuya base está en el plano vertical de proyección, hallar las proyecciones y la verdadera magnitud de la sección recta trazada por un punto que diste del punto CC' de la base una magnitud D aportada en el enunciado. De modo que
Este punto es el C' de la base en el vertical, cuya C es esta, el B' es este de la base del vertical, cuya B es esta, y el A' es este, cuya A es esta. Las aristas laterales del prisma son estas en proyección horizontal y estas en proyección vertical. Se trata lo primero de hallar la sección recta de un plano que corte al prisma, de modo que ese plano diste del punto C una medida D que está aquí indicada. Bien, sabemos que la sección recta de un prisma es la que produce un plano perpendicular a sus aristas laterales. Y si tiene que distar ese plano, claro, si es perpendicular, estas líneas, estas aristas laterales, son las que marcan, en este caso la que pasa por C, es la que debe marcar la distancia D. Lógicamente, como es una línea horizontal, se encuentra en verdadera magnitud en proyección horizontal. Luego lo que haremos será trasladar esta longitud D aquí sobre la proyección horizontal para saber el punto por el que vamos a trazar el plano de esa sección recta. Dibujamos esta circunferencia de este radio y con centro en este punto dibujaremos esa misma circunferencia. Alargaremos la arista y tendremos aquí ya este punto. La proyección vertical nos la obtenemos simplemente refiriendo perpendicularmente sobre la arista en proyección vertical y tendremos aquí el C' mayúscula, C mayúscula, que es el vértice, digamos, que por el que debe pasar, el punto por el que debe pasar la sección recta. Ese punto garantiza que es distante del punto C una medida aportada en el enunciado. La sección recta, como decíamos, es la producida por un plano perpendicular a las aristas laterales. Como estas aristas son horizontales, pues el plano perpendicular va a ser proyectante. Luego desde C haremos perpendicular y tendremos aquí la traza horizontal y esto será la traza vertical. Esto sea la P' y esto sea la P. No ponemos la letra para no complicar. Ese plano secciona el prisma y entonces vemos que, como es un proyectante, aquí tendremos un punto y aquí otro, que son simplemente los de corte de las proyecciones horizontales con esta traza. Esto es debido a el tipo de plano de sección recta que es proyectante. Se recuerda que todos los puntos de este plano tienen sus proyecciones horizontales situadas sobre la traza horizontal del mismo. Por tanto, tendremos aquí los puntos B y A. Una vez que tenemos este B, referimos verticalmente sobre la arista que pasa por B' minúscula y ahí tendremos el B' mayúscula y lo mismo con el A. De modo que este triángulo que ponemos aquí, un poquitín más grueso en el trazado, es la proyección vertical de la sección recta, que cumple las condiciones del enunciado. Tenemos aquí entonces ya que podríamos marcar un poquitín más grueso el prisma que, digamos, tenemos. Para hallar la verdadera magnitud de la sección recta, porque es lo otro que se pide, como es un proyectante, sabemos que al ser este tipo de proyectante haremos perpendicular y en cada perpendicular por los tres vértices llevaremos su cota. La cota del punto C es esta medida, que la podemos tomar como radio de una circunferencia para que, una vez obtenida, con centro en esta proyección, dibujar esa misma circunferencia. Desde este punto haríamos perpendicular a la traza horizontal y en su corte tendremos el C abatido. Repetiremos la operación con el B, tomaremos esta altura como radio de una circunferencia que coincide con esta y ahora con centro en este punto dibujaremos esa circunferencia. Haremos desde el B una perpendicular a la traza del plano y en su corte tendremos el B abatido. Y repetimos el proceso con el A. Uniremos esos tres puntos y aquí tenemos la verdadera magnitud de la sección. Obsérvese que esta verdadera magnitud es siempre en medida, en tamaño, mayor que la proyección vertical y evidentemente mayor que la horizontal. Es decir, cualquier lado de estos es siempre mayor que su proyección horizontal. Por ejemplo, el CB es mayor que CB mayúscula y mayor que C'B'. Esto es la forma de verificar que hemos hecho el proceso correctamente. El caso de la figura tiene el mismo enunciado que la anterior, pero ya las aristas laterales no son horizontales. Es decir, se trata de hallar la sección recta de este prisma, de modo que sea producida por un plano que diste del punto C'C una medida D aportada. Al no ser ya las aristas laterales horizontales, ya no podemos llevar directamente la longitud D. Por tanto, hay que llevar a partir de C sobre esta recta una medida D. Por tanto, lo que hacemos es tomar un punto cualquiera de la recta, por ejemplo este que tenemos aquí, proyección horizontal, proyección vertical, y hallamos la verdadera magnitud del segmento que parte de C. Vamos a ver si hubiéramos tenido suerte y la medida de esa longitud real coincidiera con el valor D, lo cual en general no va a ocurrir. Para hacer la verdadera magnitud trazamos por un extremo del segmento una perpendicular y llevamos la diferencia de cotas. La cota de C es esta medida, la cota del punto elegido es esta, luego haciendo aquí una horizontal sacaremos un segmento que representa la diferencia de cotas. Esta circunferencia de este radio es la diferencia de cotas que con centro aquí la reproducimos. Por tanto, hallaríamos aquí la longitud real del segmento, valor que vamos a ver si coincide con D. Para ello dibujamos una circunferencia de radio D
y digamos que la trasladamos aquí. Y vemos que hay que alargar esta medida del segmento este de verdaderas magnitudes hasta la circunferencia para haber llevado la medida D. Y una vez que tenemos este punto, deshacemos aquí perpendicular y haríamos una perpendicular a la proyección de la arista y tendríamos este, y ahora ya referiríamos a proyección vertical. Y ya tenemos el punto, digamos, C mayúscula prima C, que es el punto que dista de C minúscula una medida D. Y, insisto, lo hemos hecho sobre esta arista. Como es una sección recta, pues por este punto haremos el plano perpendicular a las aristas laterales. Ya no es directo como en el caso anterior, sino que hay que hacer una horizontal que pase por C, es decir, hay que hacer un plano perpendicular a la arista CC, digamos, por el punto C mayúscula. Para ello hacemos una horizontal que sea perpendicular a este segmento. Por tanto, por C haremos la perpendicular y por C' haremos la proyección vertical, que es una paralela a la línea de tierra, que es una horizontal. Hallamos el corte, la traza, y por este punto haremos la perpendicular y ahí tendremos la traza vertical del plano perpendicular, dibujado ese plano por el punto C, y al llegar a la línea de tierra haremos esta perpendicular y esa sería la traza horizontal. Una vez que hemos hecho eso, tendríamos que hallar las intersecciones de las otras aristas laterales con este plano. Nosotros para hacer esto lo vamos a hacer basándonos en la afinidad existente entre la proyección, en este caso vertical, de una figura, de una sección, de una base de un prisma y su sección. El eje de afinidad es la traza vertical del plano, que es esta línea, y la pareja de puntos afines son el C' minúscula y el C' mayúscula. Por tanto, con esa afinidad así definida, obtendremos, hallando la figura afín del triángulo A minúscula, B minúscula, C minúscula prima, hallaremos la figura representativa de la sección que este plano produce en el prisma. Esto se basa en que las secciones planas de prismas son afines. Una vez hecho eso, pues vamos a hallar la figura afín. Para ello prolongamos el lado C' minúscula a prima minúscula, hasta llegar a la traza vertical en ese punto que es un punto doble. Este punto de aquí, vamos a ampliar, es un punto doble. Una vez que tenemos este punto, como esta recta pasa por C' minúscula, su afín pasará por el C' mayúscula. Y como este es doble, no habrá más que unir este punto con este para tener la recta afín. Esa recta afín que la hemos dibujado en azul corta a la arista lateral que pasa por A' y tendremos ahí el punto A' mayúscula prima. A mayúscula prima. Ya tenemos un punto de la sección. Para hallar el correspondiente a la sección, a la intersección de la arista que pasa por B', haremos lo mismo. O sea, prolongaremos C' minúscula, B' minúscula hasta cortar la traza. Y una vez que hemos cortado, unimos con el C', que es el afín de este. Y donde esta línea corte a la arista lateral, tengo aquí este punto, que es el B' mayúscula. Una vez que tenemos ya los puntos mayúsculas, pues referimos sobre la proyección horizontal. Bueno, uniríamos los tres puntos, evidentemente, y eso es la proyección vertical de la sección recta. La proyección horizontal se obtiene simplemente refiriendo sobre las correspondientes aristas en proyección horizontal y tendríamos ahí la proyección horizontal de la sección recta. Si se nos pide la verdadera magnitud de esa sección recta, lo que haremos será batir el plano P' y arrastrar en dicho batimiento este triángulo de color azul. Tomamos el punto C y hacemos, como siempre, una paralela y una perpendicular a la traza P. La cota del punto C es esta medida, que la ponemos aquí, y ahora hacemos la perpendicular por C y formamos aquí este segmento desde este punto hasta este, que va a ser el radio de un arco que trazaremos. Ese arco corta la perpendicular en el C abatido. Y ahora ya aplicamos la afinidad existente entre la proyección horizontal de una figura plana y su abatida. Para ello prolongamos este lado hasta cortar a la traza horizontal en un punto aquí. Vamos a ampliar y vamos a bajar esto para que se vea. Y ahora, como esta recta pasa por C, su abatida pasa por el C abatido, uniremos y ahora por este punto haremos una perpendicular al eje de abatimiento, que es la traza del plano, y ahí tendré el A abatido. Y lo mismo repetiríamos por el otro vértice. Nos auxiliamos en que este punto tiene este por afín, prolongamos esta línea hasta este punto es doble, y este lo vamos a unir con el correspondiente punto abatido. Y entonces ahora ya desde este hacemos perpendicular y el corte de esa perpendicular nos determina aquí el B abatido. No hay más que unir estos tres puntos y tendremos ahí la verdadera magnitud de la sección. Y este sería el caso que hemos planteado, digamos, relativo a la sección recta de un prisma que dista de una magnitud de un vértice C de la base. Dada la pirámide de la figura, se pide hallar las proyecciones de la sección que el plano definido por sus trazas P y P' produce en dicha pirámide.
Nosotros este caso lo podemos resolver por dos procedimientos. Uno de ellos es por intersección de aristas, es decir, buscando los cortes de cada arista del cuerpo con el plano sección. Se obtendría una serie de puntos que unidos definirían el polígono sección. Y también podemos hacer la intersección por caras, hallando la intersección de cada cara, que es un plano, con el plano sección. Nosotros vamos a utilizar un método mixto, que consiste primero en hallar la intersección de una de las aristas laterales con el plano sección. Por ejemplo, vamos a tomar la VD. Aplicamos para ello la teoría de intersección de recta y plano. Incluimos la recta en un plano proyectante que la contenga, por ejemplo, un proyectante horizontal. Para ello haremos coincidir la traza horizontal Q del plano con la arista VD en proyección horizontal y la Q' será perpendicular a la línea de tierra. Prolongamos VD hasta llegar a la línea de tierra y al llegar ahí levantaremos una perpendicular y ahí tendremos Q'Q. Ese es el plano que contiene a la arista VD. A continuación hallaremos la intersección de ese plano con el plano sección PP'. Para ello buscaremos el punto de corte de las trazas verticales, que sería este punto V'V, y el punto de corte de las horizontales, que habrá que prolongar esto para cortar aquí a la traza P. Para ello prolongamos. Este punto H tiene su proyección vertical H', no estamos poniendo las letras sobre la línea de tierra, y este era el V'. Uniendo estos dos tenemos la intersección de esos dos planos que corta a la proyección vertical de la VD, que sería esta de aquí, en este punto. Y ese punto sería el punto D mayúscula prima y refiriendo a proyección horizontal tendríamos el D mayúscula. Ya hemos hallado la intersección de la arista VD. A continuación vamos a ver lo siguiente. Cualquier cara, por ejemplo la VED, la cara VED, tiene su trazo horizontal según el segmento ED, dado que ese segmento está en el horizontal al estar sus puntos, sus proyecciones verticales aquí en la línea de tierra. Por tanto, la cara VED está en el horizontal. Perdón, es una cara inclinada y la traza horizontal de la misma es el segmento ED. Si yo quiero hallar la intersección de este plano con el plano sección, una de las cosas que siempre hacemos es buscar el punto de corte de una pareja de trazas homónimas. Como ED es la traza horizontal y P es la traza horizontal del plano sección, no habría más que prolongar ED y buscar su corte con la traza del plano para saber que este punto es un punto que pertenece, punto de corte, a la intersección de ambos planos. Pero ya teníamos el punto D, anteriormente hallado, el D mayúscula, como intersección de una recta del plano con el plano sección. Por tanto, uniendo este punto con el punto D, vamos a ampliar para que se vea, uniendo este punto con el punto D, tendríamos aquí que esa recta representa la intersección de la cara VED con el plano sección P. Unimos y prolongamos. De modo que tenemos aquí este punto E mayúscula y este segmento ED sería la intersección de la cara VED con el plano sección. Una vez que tenemos el punto E obtenido, no tenemos más que referir verticalmente desde este punto sobre la proyección vertical de la correspondiente arista, que como se puede ver si este punto tiene aquí su proyección, la arista es esta en proyección vertical. Por tanto, desde E hacemos perpendicular y tendremos en su corte la E', que es la proyección vertical de ese punto obtenido. Una vez hecho eso, repetiremos el proceso con cualquier otra cara. Por ejemplo, vamos a coger la cara esta VCD. Pues si prolongamos la cara VCD, vamos a reducir ahora la imagen y a variar un poquito los parámetros de la misma. Pues nosotros si prolongamos la cara C minúscula, D minúscula, el segmento, perdón, C minúscula, D minúscula, eso es la traza horizontal de la cara VCD minúsculas. Por tanto, buscamos el corte con la traza P. Prolongando, veremos que se nos produce aquí un punto en la parte inferior de la imagen, y ese punto unido con D, que era un punto ya de la intersección de una arista de la cara VCD, pues ese punto unido con D nos determina la recta de intersección de esta cara con el plano P. Y esa línea prolongada nos corta aquí en este punto, que lo vamos a llamar C mayúscula. Su C' se obtiene simplemente refiriendo verticalmente sobre la correspondiente arista en proyección vertical. O sea que, como se puede ver, lo que hemos hecho ha sido prolongar el lado C minúscula, D minúscula, que es este de aquí, que es la traza horizontal de la cara VCD minúscula. Pues esa traza corta la traza horizontal del plano en este punto, y como el punto D ya era un punto de intersección de una recta de esa cara, que es la VD, pues este punto unido con este define la intersección de esos dos planos. Pues este segmento representa el corte de la cara con el plano sección P.
Vamos a continuación a repetir este proceso con nuevas caras, por ejemplo, con la VBC. Vuelve a ser esto la traza horizontal de esa cara y prolongamos hasta el corte con la traza P del plano, que es este punto, y ese punto unido con este, que ya es el de corte de una arista o de una recta de ese plano con el plano sección, pues no hay más que unir este punto con este para tener la intersección, y este proceso pues lo vamos a ir repitiendo, y ahora por ejemplo la VAB pues sería lo mismo, prolongamos a B. Obsérvese que no nos preocupa el tener que prolongar la traza horizontal. La prolongamos hasta este punto. Como pasa por B, uniríamos con este punto y cerraríamos formando aquí el A. Y ya simplemente nos quedaría cerrar el polígono, que ahora lo vamos a hacer. Un detalle importante. Esto que estamos haciendo lo estamos razonando basándonos en, digamos, la intersección de planos, que es un poco la teoría básica en la que nos estamos basando para resolver todo esto. Pero nosotros en realidad también podemos saber que existe una homología, cuando esto es una pirámide, entre la base de una pirámide y su sección plana. De modo que si este es el plano horizontal y la base, si esta es la traza horizontal del plano sección y esta es la base del horizontal, el eje de homología es la intersección de ambos elementos. Y la pareja de puntos, el centro de homología es el vértice de la pirámide, y la pareja de puntos homólogos es una pareja formada por un punto de la base y uno de los que hemos obtenido como intersección, por ejemplo este de mayúscula. Con esa pareja de puntos correspondientes en esa homología, hallando la homóloga de la base, sacaríamos aquí la proyección horizontal de la sección. En realidad son dos formas de hacer un mismo proceso, o bien aplicando homología, los que ya habéis estudiado esa teoría, y si no, pues basándonos en la simple intersección de planos. No habría más que ahora ya referir, ya digo, los puntos que nos quedan y tener aquí en proyección horizontal, esta línea este polígono que hemos dibujado, sería la proyección horizontal de la sección. Hay un detalle. De los puntos obtenidos nos falta llevar a proyección vertical el A, que simplemente es referir aquí perpendicularmente, y el B. El problema del B es que está en una recta de perfil, como vamos a ver. Y entonces, bueno, referimos aquí para tener el A, antes de seguir, y ahora vemos un detalle. Para hallar la proyección vertical, claro, sabemos que va a estar aquí, pero no sabemos dónde. Como este punto B lo ha producido el plano PP' al ser cortado por la arista VB minúscula, pues ese punto B mayúscula es la intersección de la VB minúscula con el plano sección. Luego ese punto B pertenece tanto a la arista VB como al plano sección. Por pertenecer al plano sección yo puedo hallar su proyección vertical como contenido en él, por ejemplo utilizando una frontal de plano que pase por B mayúscula. Hago esa frontal, hallo su proyección vertical, y en su corte aquí tendría yo el punto B'. Y esa es la proyección vertical ya del plano del punto B de intersección. Y ahora ya simplemente no habría más que unir esto y tendría ahí, digamos, la proyección vertical de la pirámide. Normalmente, claro, si estos lados AB y BC en proyección vertical son ocultos. Por tanto, en teoría, esos dos segmentos habría que ponerlos ocultos para ser fieles digamos, a la teoría normal. Evidentemente, si en planta proyectamos desde aquí, pues tanto este segmento como este no se verían, quedarían tapados por el cuerpo, digamos, a nivel espacial. De modo que esta sea la proyección horizontal y la proyección vertical de la sección que este plano PP' produce en esa pirámide. Como es un plano oblicuo a los de proyección, ni esta proyección horizontal ni esta proyección vertical corresponden a la forma real de la sección que ese plano produce. Si quisiéramos obtener esa forma real, tendríamos que abatir el plano y arrastrar en ese abatimiento a la sección obtenida. En este caso, la figura presentada es similar a la anterior, pero la pirámide es oblicua. Vamos a tomar como arista esta en proyección vertical, que corresponde a esta VA en proyección horizontal. Y vamos a hallar intersección de rectiplano. Vamos a coger el proyectante que la contiene, vamos a coger un proyectante vertical, es decir, de canto, en el que la traza vertical va a ser esta línea y la traza horizontal será una perpendicular a la línea de tierra trazada por este punto. Por tanto, esto sería la Q', coincidente con la proyección vertical, y la Q sería esta línea perpendicular. La intersección de esos dos planos pasa por este punto de corte de las trazas verticales, que sería un punto V'V, cuyas letras no ponemos, y este es un H, cuya H' sería esta. Por tanto, uniendo esos dos puntos, tendremos en su corte, formaremos la recta de intersección que corta la arista VA en este punto, cuya proyección vertical, pues la obtenemos refiriendo aquí sobre la proyección vertical de la arista. Una vez hecho eso, vamos a aplicar ya lo que hemos hecho anteriormente, de utilizar las caras. Para ello vamos a tomar
la prolongación del segmento FA, que es la traza horizontal de la cara VFA. Esa traza horizontal, FA minúscula, corta prolongada a la traza horizontal del plano sección en este punto. Como ya este punto es un punto de la intersección, no hay más que unir este con este, vamos a ampliar, unir este con este, para tener ahí la recta intersección que corta a la correspondiente arista VF en este punto. Desde este punto referiríamos verticalmente a proyección vertical. Una vez que tenemos el F, pues vamos a hallar la intersección de la VE. Para ello nos fijamos en la cara VFE. Prolongamos su traza horizontal, que sería este lado del hexágono, y cortaría a la traza del plano en este punto. Como este F tiene este asociado, uniendo este punto con este, tendremos la intersección de esos dos planos que corta a la VE en este punto. Este sería el correspondiente punto. A continuación vemos que los demás, si las prolongamos, se nos van a salir los elementos de los límites del dibujo. Por tanto, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a eliminar algunas líneas para no complicar tanto la figura, lo que vamos a hacer va a ser coger ahora una nuevamente intersección de recta y plano. Vamos a coger esta arista, que contiene vamos a coger el proyectante que contiene esta arista. Y esta sea su traza horizontal. Y hallamos la intersección de esos dos planos. Estas trazas se cortan aquí y estas otras se cortan aquí. Referiríamos aquí sobre la línea de tierra y uniríamos. Observamos que como este punto y este están en la misma línea por la colocación de la base, pues resulta que en donde esta línea nos corte a la VB, vamos a tener aquí un punto, que es este, que es la intersección de esa recta con el plano y por tanto tenemos ya ese punto obtenido. Como se puede ver, lo estamos haciendo aquí ahora por intersección de recta y plano. Una vez que tenemos el B, ya es fácil porque no tenemos más que prolongar, por ejemplo, el lado CB, ya volvemos otra vez a utilizar las caras. Como ya tenemos el asociado del B, que es este punto, pues prolongaremos, repito, el asociado del B es este punto. Pues vamos a prolongar el lado CB hasta cortar la traza. Este punto lo unimos con el de corte anterior y prolongamos esta línea. Y nos corta en este punto a la arista lateral que pasa por C minúscula. Solo nos queda el D, el CD. Pues entonces prolongaremos CD hasta cortar a la traza. Vamos a ampliar esto, a cortar la traza en este punto, y este punto unido con el de corte del anterior nos determina la recta intersección, que prolongada nos determina aquí este punto, que es la intersección de la VD con el plano sección. Solo nos quedaría ya unir estos puntos mediante una recta, y ahí tendría, mediante un polígono, y tendríamos tramos de recta o segmentos, y tendríamos ahí la proyección horizontal. No hay más que referir sobre la proyección vertical por estos puntos, para tener las proyecciones verticales de los correspondientes puntos restantes y poder definir ya el polígono en proyección vertical. Si queremos determinar las partes ocultas, serían estas tres de aquí atrás las que resultarían ocultas y tendríamos ahí ya la representación de la pirámide. Y esta sería la sección plana de esa pirámide por el plano PP'. Como se ve, el procedimiento es prácticamente igual que el que hemos explicado en el caso anterior. Y vuelve a haber una homología con este eje de homología, dado que la base está apoyada en la horizontal. Este es el centro de homología y la pareja de puntos homólogos son el primer punto de la base y el obtenido como intersección de la arista que pasa por él con el plano sección. Dibujar las proyecciones de una pirámide regular cuya base triangular equilátera está situada en el plano de la figura. El centro de la base es el punto O'. Y el lado del triángulo de la citada base y la altura de la pirámide se define mediante los segmentos aportados. La base se posicionará con un vértice lo menos alejado posible del vertical de proyección, y el cuarto vértice de la pirámide tiene más cota que los de la base. Bien, luego entonces, en este plano hay un triángulo equilátero que es la base de una pirámide, y O es el centro de ese triángulo equilátero. Aquí tenemos el lado y aquí tenemos la altura. Para poder dibujar un triángulo equilátero en un plano oblicuo a los de proyección, se requiere abatir el plano y arrastrar el centro en ese abatimiento para, en el abatimiento citado, dibujar un triángulo equilátero. Para ello, tomamos la cota del punto O y dibujaremos por la proyección horizontal una paralela, y en esa paralela llevaremos la cota. Haremos una perpendicular y uniremos este pie de la perpendicular con este extremo de la paralela. Formamos ese segmento que es un radio de una circunferencia, de un arco, que trazaremos y que corta la perpendicular trazada por O en el punto O entre paréntesis. Una vez hecho eso, con el lado del triángulo construiremos ese triángulo equilátero y hallaremos gráficamente la circunferencia circunscrita, que sería esta. Con esa circunferencia y este centro la dibujaremos en la figura del abatido.
Como nos dicen que un vértice tiene que tener el menor alejamiento posible, o estar lo más alejado posible, lo más cercano posible al vertical, vamos a batir la traza vertical, que es la de alejamiento cero del plano. Para ello tomaremos este punto, bajaremos en proyección, haremos perpendicular y con este radio trazaremos ese arco que corta la perpendicular anterior en este punto de aquí, que unido con este define la traza vertical abatida. Los puntos más cercanos a esa traza vertical son los de menor alejamiento. De entre los puntos de esta circunferencia, el de menor alejamiento será entonces el más cercano a la traza P' abatida. Para hallarlo no hay más que desde O abatido trazar una perpendicular y en su corte con la circunferencia tendremos el punto de menor alejamiento, de entre los infinitos puntos de esta circunferencia. A raíz de él, o a partir de él, dibujaremos un triángulo equilátero y desabatiremos, teniendo en cuenta que esta es la pareja de puntos correspondientes y este es el eje de abatimiento. Este punto tiene por afín a este. Y ahora simplemente pues, nos vamos a auxiliar de esa afinidad. Vamos a eliminar algunos elementos para no complicar la figura y, por ejemplo, este punto lo unimos con O y prolongamos esa línea hasta cortar a la traza P en un punto. Este punto es doble y como el O tiene aquí su desabatido, uniremos este punto con el O desabatido mediante una recta que corta la perpendicular trazada por este punto en este de ahí, que será la proyección ya horizontal del punto A, siendo este la mayúscula entre paréntesis, es decir, el A abatido. Ahora nos basamos en el mismo proceso para repetir, por ejemplo, prolongando este lado del triángulo hasta cortar la traza, y como ya el A lo tenemos aquí desabatido, no hay más que unir este punto con el A desabatido para, en una perpendicular trazada por el B abatido, tener aquí la proyección horizontal B del punto. Otro tanto haremos para obtener el C desabatido, prolongando aquí, uniendo con B, y tendremos aquí la proyección horizontal C. Una vez que tenemos la proyección horizontal del triángulo, no tenemos más que subir estos puntos como contenidos en el plano a proyección vertical. Utilizaremos, por ejemplo, una frontal. Obsérvese que el lado BC, al ser A el de menor alejamiento, este lado BC en el triángulo equilátero queda paralelo a la traza P' abatida, lo cual significa que el lado BC va a ser una recta frontal. Por tanto, nosotros estos dos puntos van a estar, si esto está bien hecho, en una paralela a la línea de tierra. Este punto lo subimos perpendicularmente a la línea de tierra y dibujamos la frontal paralela a la P' en proyección vertical. No hay más que desde B y desde C levantar sendas perpendiculares hasta cortar a esa frontal y tendremos aquí B' y C'. Para la proyección vertical de A, pues utilizaremos, por ejemplo, otra frontal y tendremos aquí la A', de modo que este triángulo es ya la proyección vertical del triángulo pedido. En la figura de la derecha hemos copiado las trazas del plano y los puntos obtenidos para tener un poquitín más claridad en la resolución del caso. Vamos ahora a levantar la pirámide. Nosotros tenemos que estar la base, O' es el centro de la base y es una pirámide regular. El triángulo de la base es equilátero, aunque en sus proyecciones no lo aparente, por estar situadas en un plano, está situado ese triángulo en un plano oblicuo a los de proyección. Para levantar la altura, que es este valor que nos aporta el enunciado, trazaremos por O' y por O una perpendicular al plano. Para ello, trazaremos por las dos proyecciones sendas perpendiculares a las trazas correspondientes del plano. Y ahora se trata de llevar en esa recta que es oblicua a los planos de proyección una medida igual a la altura. Para ello, el proceso es coger un punto cualquiera de esa perpendicular y verificar si la longitud real del segmento que hemos determinado, que sea este segmento en proyección vertical y este en proyección horizontal, determinar si esa longitud real fuera la altura. Lógicamente no va a ocurrir, dado que este punto lo hemos elegido a voleo sobre la perpendicular al plano. Haremos entonces la verificación hallando la construcción de verdadera magnitud de un segmento. Trazaremos la diferencia de cotas entre este punto y el punto O', que es este segmento, y con una circunferencia de ese radio la trasladaremos aquí en una perpendicular para tener la diferencia de cotas trazada en este extremo. Uniendo O con este punto, tendremos ahí el segmento representativo de la verdadera magnitud del segmento que acabamos de trazar. Valor que en general este segmento no va a coincidir su medida con el valor de la altura. Para verificarlo vamos a trazar una circunferencia de radio a la altura y esa circunferencia la vamos a trasladar con centro en O. Y vamos a comprobar que evidentemente la medida que se nos exige es menor que la que habíamos obtenido. Por este punto haremos una nueva perpendicular a la proyección horizontal de la altura y tendremos este punto y referiremos verticalmente a proyección vertical. De modo que tenemos ahí las proyecciones V' y V del vértice de la pirámide. No nos quedaría más que unir este punto con los vértices de la base para tener, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical, las proyecciones de la pirámide.
Y nos quedaría por último determinar las partes vistas y ocultas. Entonces vemos un detalle, vemos que en proyección vertical el punto A es el de menos alejamiento. Luego, si es un vértice de menos alejamiento, las tres aristas que parten de él son discontinuas. Por eso es por lo que tenemos aquí que este segmento, este y este, se encuentran sobre líneas ocultas. El resto sería línea continua, puesto que es el contorno exterior. Y en proyección horizontal, pues hacemos lo mismo, analizamos y vemos que el punto B, este punto B, es el de menos cota. Su cota es este valor. Luego las tres aristas que parten de él son ocultas. Luego entonces ahí tendríamos ya las partes vistas y ocultas de la pirámide.